En medio de la pandemia del COVID-19, las noticias nos hablan todo el tiempo que la enfermedad es causada por un virus. Omicron variants of the COVID-19 virus changed the course of the pandemic. Personas infectadas por un virus misterioso. Diminuir a disseminação do vírus. Sin embargo, las enfermedades no solo son causadas por virus. Las bacterias son seres que también están presentes en las grandes pandemias de nuestra historia y hasta se confunden con virus. En el suelo, en tu casa, en la comida que comes y hasta en el interior de tu cuerpo. ¿Y quién nunca escuchó la vieja historia que si agarras la comida que cayó antes de los 5 segundos, no se contamina? Bueno, no es así que funciona. En el programa de hoy vamos a desmitificar el tema, entender quiénes son las bacterias y sus diferencias con los virus. Para ayudarme en este descubrimiento, me encontraré con el Dr. Bacteria. Puedes llamarme Dr. Back. 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 Es más Es íntimo, más ¿no? fácil. Por si acaso, tú que estás en casa, ¿sabes la diferencia entre virus y bacterias? Las bacterias son seres vivos porque tienen una célula, así que puede reproducirse. Los virus, en cambio, no tienen una célula. ¿Sabías que ellos pueden tener una relación directa con nuestros orígenes? Como las bacterias son células más simples, habrían sido las primeras en surgir en el proceso evolutivo. O problema é: ¿quién nunca se tomó un día para limpiar la casa? Eliminar toda la suciedad y también las bacterias de la casa. Y son muchos los productos que prometen hacer eso. Hay un enjuague bucal que dice eliminar bacterias de la boca, otros que limpian bacterias de la mano. Existen también alimentos que prometen enviar bacterias a tu cuerpo. Y no pongas esa cara de quien no sabe de lo que estoy hablando. Si ya tomaste leche fermentada con lactobacillus vivos, entonces seguramente ya tomaste unas bacterias. Pero calma, que estas son de las buenas. Y en una época donde se habla mucho de enfermedades y cuidados, decidí encontrarme con el biomédico Roberto Figueiredo, el Dr. Bacteria, para responder dudas sobre las bacterias. ¿Todo bien, Todo doctor? está muy bien. Es un placer estar contigo aquí. El placer es nuestro. Muchas gracias por venir desde Manaos a grabar conmigo aquí. Es un viaje largo, pero bueno, Logo vai ser gostoso. Doctor, esta es una pregunta importante. que no quiere callar. Así es, correcto. ¿Por qué mucha gente confunde los virus con las bacterias? Con bacterias. Bueno, yo soy microbiólogo, así que cuando se habla de microbiología, la propia palabra ya lo explica. La biología es algo vivo. El micro es algo muy pequeño, pero realmente muy pequeño, que tiene cosas que no se pueden ver a simple vista. Por lo tanto, las diferencias básicas entre uno y otro, cuando hablamos de microbiología, es el estudio. Lo que estudiamos son los protozoos, por ejemplo, esas amebas, giardias que muchas personas tienen. Dicen, he cogido una ameba o una giardia y tal, que muchos niños y animales tienen. Cierto. También tenemos a los helmintos. Los helmintos son, por ejemplo, la lombriz redonda, la lombriz solitaria, esos más largos que se quedan en el intestino de la persona. También se estudian los hongos. Los hongos son los que pueden estar en las paredes, en las chaquetas de cuero, pero también pueden ser micosis que se producen en la boca de los niños. Luego llegamos a las bacterias, que serían el ser vivo más pequeño, digamos, porque tienen una sola célula. La definición de un ser vivo es que tiene al menos una célula. O sea que yo soy un ser vivo porque tengo una célula, tú o el perrito son seres vivos y la bacteria es un ser vivo porque tiene una célula, por lo tanto es capaz de reproducirse. Así que si la pongo aquí y le doy buenas condiciones con agua y comida, se reproducirá. Pero el virus no tiene una célula, no tiene ninguna condición para reproducirse. Si pongo un virus aquí, está activo, pero en poco tiempo se volverá inactivo porque no aumentará su número. No se reproduce. Las bacterias no. Si tienen las condiciones, se multiplican y pueden pasar a otros. Pueden multiplicarse en una esponja, en un celular, en un cepillo de dientes. Ya que mencionó algunos objetos, aprovecho para hablar de este que puede ser la causa de muchas peleas, sobre todo entre hermanos en casa. ¿Hay alguna bacteria aquí? Bueno, ¿con qué lo tomaste? Con la mano. Con la mano. Ok, las partes más contaminadas del cuerpo son principalmente la boca y las manos. Boca y mano. Principalmente la mano.
porque la usas para tomar cosas, saludas a otras personas, te agarras a la barandilla de la escalera, aprietas el botón del ascensor, tomas Muchas el carrito del cosas que ni supermercado, siquiera notamos. estornudamos, deberíamos Cierto. estornudar así, pero mucha gente Exactamente. usa las manos. Todavía no entiendo por qué estornudar así. La gente hace un pequeño tubo, ¿no? Creo que es para decir ahora te toca a ti, ahora a ti, hay que democratizar. Y luego, ¿qué haces con la mano? ¿La guardas para después tocar a tu celular? Entonces, ¿por qué el control remoto es una de las cosas más contaminadas que se encuentran? Por ejemplo, en un hotel. Porque todo el mundo lo maneja. Por eso hay que desinfectar siempre. ¿Y cómo podemos desinfectar? Si miras el alcohol al 70%, el alcohol en gel, ¿por qué se llama alcohol al 70%? Porque tiene casi un 30% ¿de qué? De agua. Así que no puede usarlo. Por lo tanto, el único alcohol que puedo utilizar para desinfectar no solo el celular, sino también el control remoto, es un alcohol que no contenga agua, que no dañe el dispositivo. Es el alcohol llamado isopropílico. Otro elemento que comentó fue este de aquí. La esponja, ¿no? El lugar más contaminado que uno tiene en su casa. Es la cosa que usamos para limpiar. Exacto. El lugar en el que la gente suele pensar es el baño, pero no hay lugar más limpio que el baño. ¿Cuál es el lugar de la casa que más se lava, además del baño? No hay, pero es el lugar más limpio. Pero el lugar más contaminado de la casa es la cocina. Y lo más contaminado que tienes en ese lugar más contaminado es la esponja. ¿Ya te has dado cuenta de que las esponjas se venden en paquetes de 4? Para que uses solo una vez a Para la usar semana. durante el mes. No son 4 años. Son 4 semanas. Por eso lo venden así. Ese es un buen consejo. Exacto. Y todos los días, ¿qué tienes que hacer? O la hervimos, la dejamos en agua hirviendo durante 3 minutos, o tomamos una olla o un recipiente, ponemos 1 litro de agua y 2 cucharadas de lejía, ponemos la esponja adentro. O también una solución un poco más tecnológica es lavar la esponja, dejarla húmeda, envolverla en papel de cocina y meterla en el microondas durante 2 minutos. Mientras que las bacterias son capaces de multiplicarse e incluso de que sus colonias se vean a simple vista, los virus no. Ellos dependen de otros para sobrevivir. Tengo aquí un smartphone y una CPU vieja de una computadora. En términos de estructura, el smartphone y la bacteria se parecen, ya que son independientes. La bacteria se alimenta, se reproduce, es un ser unicelular y hace todo eso sola, como tu smartphone lleno de aplicaciones y recursos. Pero el virus ya necesita de una célula o hasta una bacteria para vivir. Es una especie de parásito, igual al CPU para conectarse al internet y hacer lo que hace tu smartphone. Necesita de conectarse a un cable, un monitor y otros accesorios para trabajar. Por tratarse de un ser unicelular con una estructura muy simple, los virus pueden incluso utilizar las bacterias para, digamos, sobrevivir, ¿no? Para, vamos a decir así, sobrevivir. Quizá la mayor cantidad de virus sean los que infectan a las bacterias. Se llaman fagos. Son muy comunes. Ahora bien, el virus que infecta a las bacterias no es el que infecta a los humanos. Por supuesto que se puede tener una bacteria en el tracto digestivo que en su interior tenga un virus. Así que al final el virus está dentro de nosotros, pero su huésped es la bacteria, no somos nosotros. Así que es un poco diferente. Las bacterias tienen virus al igual que las plantas y otros organismos, pero los virus humanos son los que infectan las células humanas. Ahora, existe una confusión o una dificultad para saber diferenciar un virus de una bacteria. En tiempos en los que se discute tanto la importancia de la ciencia, esto nos muestra un retraso en la enseñanza de la ciencia a la población, algo básico, ¿no? Mira, yo creo que sí, porque es algo súper importante. Al menos nosotros los biólogos creemos que es algo muy importante que la gente debería aprender. Una cosa que diferencia a los dos, como has dicho, es el tamaño, que es algo tan obvio, ¿no? El tamaño de las cosas. Un niño ya lo aprende, así que un virus es muchas veces más pequeño que una bacteria. El genoma de una bacteria tiene 1 millón de bases. Ese es el tamaño medio, de 1 a 10 millones de bases. Los virus más grandes, como el herpes, que es un virus muy grande, tiene 250.000 bases.
pero el coronavirus tiene 28.000. Serían como 28.000 letritas, ¿ok? Mientras que una bacteria tiene al menos 1 millón, pero en general tiene 10 millones de letritas. Por lo tanto, es un genoma mucho más complejo, mucho más grande, y además está el ciclo de vida, como te dije. Las bacterias son capaces de replicarse a sí mismas, pero el tamaño sí es algo obvio. Ahora, hablando de las bacterias, ¿cuáles son las más comunes y con las que tenemos contacto? Tu pregunta fue maravillosa porque el ser humano necesita bacterias. Si partimos de la base de que el 75% de nuestro cuerpo es agua, ¿no? ¿Cuál es la definición del ser humano? Somos un tanque de agua contaminada que camina. Básicamente, somos un tanque de agua contaminada que camina. Pero estas bacterias nos protegen contra las bacterias que provocan enfermedades, que son las llamadas patógenas, que provocan enfermedades. Imaginemos un cuerpo como si fuera un autobús, y las bacterias que están allí son como policías. Así que el autobús está lleno de policías, pero una hora el ladrón Y no hay entra. espacio para ir. No hay lugar para el ladrón. Ahora, el punto es, por eso el antibiótico es terrible. Uno solo debe tomarlo bajo una condición obligatoria. ¿Por qué? El antibiótico no solo mata a las bacterias que te hacen daño, mata a todas las que son sensibles. Pero muchas personas toman este antibiótico para combatir el virus y no necesariamente la bacteria. Cada medicamento tiene una indicación. Por ejemplo, un antibiótico es para los hongos. O entonces un antibiótico es para las bacterias. En el caso de los virus, muy pocos tienen alguna medicación que aumente la resistencia de tu organismo y haga que tu cuerpo luche contra estos virus. Pero el antibiótico actúa directamente sobre la bacteria. Estamos de vuelta tras la pausa aquí en Orígenes y estamos hablando con el doctor Roberto Figueiredo. Roberto Figueiredo. Sabes que hasta me suena extraño que me llames así. ¿Verdad? Porque es más conocido como el doctor Bacteria. Puedes llamarme Dr. Bach. 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 Es más íntimo, ¿no? Es más fácil. Dr. Bach. Es más corto. Es. Ahora, al principio de nuestra conversación estábamos hablando de algunos artículos domésticos conocidos que podemos tener donde también hay bacterias. ¿Dónde no hay bacterias? Sí, entonces, pero hablando de este, por ejemplo, El cepillo de dientes, sí. El cepillo de dientes se contamina principalmente porque la persona tira de la cadena con la tapa abierta. La abuela trae al bebé y juntos dicen adiós caca. La caca se está yendo y tira de la cadena. Pero entonces un chorro de bacterias se levanta y se dispersa por todo el baño y cae sobre el cepillo de dientes. Cae todo aquí. El maquillaje, etc. Así que, en primer lugar, cerrar la tapa. Te despides si quieres o no, entonces la cierras, tiras de la cadena y el cepillo de dientes. ¿Qué haces? Después de cepillar, lo golpeas con el borde del lavabo sin secar con la toalla y luego tomas uno de esos enjuagues bucales y lo rocías en las cerdas. Después, lo dejas en un vaso para cada cepillo de dientes. Hablemos de un artículo más. Este lo tiene en... Sí, el celular. No me vas a creer ni una palabra de lo que te diga, lo juro. ¿Me dirás si lo crees? Yo lo creo. ¿Me lo creerás? Muy bien. ¿Me lo dices? Lo diré. Bien. ¿Te puedes creer que antiguamente la gente solía usar el celular en el baño? Solían usar, ¿no? Mira qué locura, te sorprendió, ¿verdad? Sí. La persona aún tomaba el celular, luego lo guardaba, se lavaba la mano, tomaba el celular y se iba. Entonces, ¿para qué lavarse las manos? El celular está completamente contaminado, por lo tanto no debes ir al baño con un celular en la mano y para limpiar el celular es lo mismo que el control remoto. Se debe utilizar un pañuelo de papel humedecido con alcohol isopropílico, no el alcohol al 70% porque tiene agua. Si no, se arruina. Recomiendo limpiar el celular con alcohol isopropílico una vez al día. Existe una regla, digamos, de que si algo se cae al suelo, se dice 3 segundos. Ah, es la regla de los 5 segundos. Sí, 5 segundos. o 5 segundos, así es. Es la que uno no deja. Sabes que esto es realmente verdad. ¿Y sabes por qué es verdad? Porque las bacterias nacen con un cronómetro en la mano. Y las otras lo respetan. Ella saca el cronómetro de su bolsillo porque la bacteria tiene un bolsillo donde guarda el cronómetro
Y tan pronto como la comida cae, empieza a contar 5, 4, 3, y las otras bacterias se quedan con las patas así y preguntan, ¿ya está, jefe? Y ella dice, calma, aún quedan 2 segundos. Eso no existe. Se cayó al suelo, está contaminado. Está contaminado. Las bacterias no cuentan, no tienen Como un cronómetro de bomba, ¿no? Como se fosse de bomba, né? Presente en casi todos los ambientes del hogar. Dependiendo de cuál bacteria sea, podemos enfermarnos. Una de las mayores pandemias de todos los tiempos, la peste bubónica, fue causada por una bacteria. Además de las vacunas, una de las maneras de vencer a las bacterias es mediante el uso de antibióticos. Sin embargo, algunas bacterias pueden tornarse resistentes. La OMS, por ejemplo, habla de más de 700.000 muertes por año debido a infecciones de bacterias resistentes a antibióticos. Para los científicos, esta también es una clara señal del funcionamiento de la teoría de la evolución. ¿Cómo sería si no tuvieras un antibiótico? La mutación de bacterias resistentes siempre ha existido. La gente ha aislado. Hay bacterias que han sido aisladas desde los años 1900 y algo. Cuando empezaron a descubrir la resistencia bacteriana a los fármacos, empezaron a tomar esas bacterias que habían sido aisladas hace mucho tiempo y descubrieron que ya existían bacterias resistentes a los antibióticos, solo que en esa época no existían antibióticos, pero las mutaciones ya existían. Es que pasaron desapercibidas porque no hubo selección. Cuando se aplica un antibiótico, se matan las normales y solo quedan las resistentes. Entonces se lleva a cabo el proceso de selección, que es la selección natural. Y hay mucha gente que le tiene miedo a la selección natural porque son creacionistas y piensan la selección es una cosa de evolución, pero es un proceso normal de la naturaleza y no es tan poderoso como a veces lo plantea la teoría de la evolución. Por ejemplo, decir que con la mutación y la selección es fácil que surjan nuevas especies y organismos, eso no es del todo cierto. Su poder es más limitado, pero es capaz de eliminar los organismos mal adaptados o de seleccionar los mejor adaptados a un ambiente. Y esa selección ocurre en cualquier tipo de organismo. En las bacterias es más fácil de ver por lo que ya he dicho, porque se reproducen más rápido, pero en cualquier organismo puede actuar la selección natural o artificial. Así que hoy el hombre hace una selección artificial. Por ejemplo, las razas de perros que tenemos hoy en día se hicieron por selección artificial. Son cruces que favorecen a los que más quiero. Las bacterias, de hecho, son células más simples que las nuestras, que son llamadas eucariotas, porque nuestra célula tiene una serie de estructuras que son orgánulos y nuestros cromosomas también son más complejos. Las bacterias, además de ser células más pequeñas, solo tienen un cromosoma, que es una única molécula de ADN más simple, y no tienen orgánulos, que son las pequeñas partes de la célula que desempeñan algunos papeles y realizan las funciones de otras células eucariotas. Aunque solo en un único compartimento que está dentro de las células son orgánulos específicos. Así que para la teoría de la evolución, como las bacterias son células más simples, habrían sido las primeras en surgir en el proceso evolutivo. El problema es que, aunque una bacteria pueda ser considerada más simple que una célula eucariota, sigue siendo extremadamente compleja desde un punto de vista evolutivo. Para imaginar el origen de esta información, una bacteria tendría al menos, por poner un ejemplo, más o menos unos 4.000 genes. Estos genes cumplirán funciones para producir proteínas esenciales para la bacteria. Y esos genes son información genética. ¿De dónde viene esa información? Nos resulta difícil de explicar. Es lógico que una célula eucariota tiene mucho más que eso, así que es aún más complicado, pero la bacteria, aunque sea una entidad más simple, sigue siendo bastante compleja, y cuando se comparan las funciones, ambas hacen todo lo que necesitan para vivir. Se reproducen, son capaces de sintetizar sustancias, importar sustancias del medio que están y exportarlas. Lo están haciendo muy bien, así que ambas cumplen esas funciones. Por eso, aunque una pueda ser considerada más sencilla, ambas siguen siendo, desde el punto de vista funcional, estructuras muy complejas. Estudios científicos señalan la existencia de bacterias multicelulares. Si esto es realmente verdad, la teoría de que los seres unicelulares generaron seres multicelulares explica el surgimiento de la vida y su evolución hacia seres más complejos, plantas, animales e incluso seres humanos. Sin embargo, un experimento reciente realizado en el laboratorio de Richard Lenski puede haber demostrado
justamente lo contrario. Después de observar cerca de 70.000 generaciones de bacterias, el estudio reveló que los genomas bacterianos pueden proporcionar solo pequeños cambios. Incluso con la adaptación a pequeñas fuentes de alimentos, las bacterias no producen nuevos tipos de organismos. Por eso es casi improbable que seres complejos puedan evolucionar a partir de seres menos complejos. Según el bioquímico Michael Behe, el proceso evolutivo de Darwin está dominado por la degradación genética. Por eso, aunque algunas bacterias tengan una u otra pequeña adaptación, parece que tiene un costo elevado. Las bacterias, al igual que los virus, también tienen un gran potencial de adaptabilidad, según el entorno en el que se encuentren. Pero cuando hablamos de un gran potencial de adaptabilidad o adaptación, estamos hablando de varios tipos de elementos que pueden combinar y resistir. E incluso absorber también para su nutrición, para su mantenimiento. Pero existe una esfera de límites. No podemos pensar en una bacteria que pueda sufrir cambios importantes en su material genético, en su metabolismo bioquímico, para convertirse en otro organismo muy diferente al que es. Casi imposible, ¿verdad? Es imposible. No vemos esto sucediendo en ningún momento de la historia de la ciencia pragmática. Es decir, esa ciencia que se demuestra, esa ciencia que se prueba, que se repite y el resultado es similar, ¿de acuerdo? Así que no es posible que eso ocurra. Una bacteria tiene la capacidad de adaptarse, pero sigue siendo la misma bacteria con su género y con su especie. Tiene variantes, cepas, pero no cambia de especie. No cambia de género, no cambia de grupo familiar taxonómico. Dr. Bach, hoy hemos aprendido Qué bien, mucho. querida, me encantó estar aquí. Realmente hemos aprendido mucho. Este programa es muy importante porque los virus y las bacterias siempre estarán con nosotros, ¿verdad? As bactérias vão estar sempre com a gente, né? Exactamente. Tenemos que aprender a convivir con ellos. Doctor, ¿cómo podemos ver constantemente sus consejos? ¿En las redes sociales? Eso. Tenemos Instagram, YouTube y TikTok. Ahora estoy en TikTok, pero no sé bailar. Yo no hago los pasitos, solo información. Es lo mismo para los tres. Doctor Bacteria Oficial. Aprovecha ahora para seguirnos en nuestras redes sociales y ver nuestros videos en internet, porque si el programa de hoy ha sido de una gran experiencia de aprendizaje, el de la semana que viene será imperdible. ¿Estás disfrutando de la temporada? Tenemos otros videos aquí que creo que te gustarán. Y si siempre estás buscando conocimiento, consulta los cursos en el link de la descripción del video.